Bueno, bonito día, bendiciones. Tenemos un nuevo mensaje para este día, un nuevo mensaje que puedes compartir, que puedes llevarle a aquellos a los que tú deseas que hoy reciban esta palabra. Y este mensaje de un té con mucha fe se llama Nacidos para disfrutar. ¿Cuántos saben que fuimos nacidos para disfrutar? Fuimos creados para disfrutar, fuimos puestos en esta tierra para disfrutar, pero no disfrutar como lo llamamos generalmente, secularmente o a nivel del mundo. Todos le llamamos disfrutar a una serie de cosas distintas, ¿cierto? Pero fuimos nacidos, fuimos creados, pensados en Dios para disfrutar de qué? De su presencia, para disfrutar de qué? De su grandeza, para disfrutar de qué? De sus milagros, de su provisión, de su amor, de su facilidad hacia nosotros, de ese deseo de Dios de amarnos a nosotros, de que nosotros estemos cerca de Él. Pero sabe, todo esto se estropeó, todo esto se cayó, todo esto se destruyó cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén y a raíz de eso vino el pecado. Allí hubo una separación. Allí Dios tuvo que separarnos de Él. Y mire lo que dice la palabra en Génesis 3:8. Dice, oyeron la voz de Dios y tuvieron miedo y se escondieron. Amén. Estoy parafraseando el texto. Génesis 3:23 dice, y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrasen la tierra de la que fueron tomados. ¿Sabe qué pasó? Que lo que se había pensado en el original de Dios era que usted y yo disfrutáramos de una vida placentera, disfrutáramos de una eternidad, disfrutáramos de una plenitud, disfrutáramos de no tener que pasar trabajos, necesidades, situaciones adversas, pero todo eso viene a causa de ¿qué? Del error de Adán y Eva, lamentablemente. Y a causa de eso perdimos ese poder disfrutar de ¿qué? De toda una eternidad con Dios. No podemos disfrutar a causa del engaño, perdimos el poder de disfrutar eternamente, continuamente, sin tener que preocuparnos por trabajar, por traer el dinero a casa, por pagar la renta, los servicios, el agua, la luz, el gas, por llevar a los niños al colegio. Perdimos el disfrute que teníamos, del cual Dios quería que nosotros disfrutáramos. Perdimos eso, perdimos todo y fuimos puestos en un mundo hostil, en un mundo que producía espinos y cardos, en un mundo donde no se disfrutaba, se trabajaba, donde la mujer tenía que someterse y tiene que someterse al esposo. Y muchas veces no es una sujeción, es una subyugación muchas veces. ¿Por qué? Porque no está Cristo en ese matrimonio. Se perdió el disfrute, se perdió el disfrutar de la presencia, de la esencia, el deleite de Dios se perdió a causa del pecado. Y sabe que nosotros solamente criticamos, juzgamos y atacamos que Adán y Eva pecaron. Ellos pecaron, pero bajo Cristo nosotros tenemos la posibilidad de volver a disfrutar de ese gran privilegio que se nos había sido quitado. Y lo triste de la historia es que perdimos la posibilidad de hablar y caminar con Dios, de estar en comunión. Cristo la recuperó por ti y por mí. Él quiere que vivamos en una eterna comunión con su Espíritu Santo, con su presencia, con su grandeza. Bajo esa sangre poderosa, usted y yo podemos recuperar esa presencia, disfrutar de caminar con Dios, de esa comunión, de esa comunicación constante. Lo segundo que se perdió fue la armonía. Había una armonía. Y mire que yo busqué la palabra armonía porque me llamó la atención, la armonía entre Dios y el hombre. El Señor se paseaba por el huerto y el hombre estaba atento a su voz. Lo escuché, aquí está, va conmigo, me entiende, me consiente, me da una cosa, me da la otra, me pone esto, me da trabajo, me pone a hacer cosas que me alegran el alma. Dios estaba para alegrarnos. Él tenía su propósito firme de alegrarnos y de hacer que nosotros disfrutáramos de todo lo que había creado, porque lo creó para nosotros. Esa es la rabia de Satanás contigo y conmigo, que todo lo que Dios creó no lo creó para Él, lo creó para nosotros, para nuestro disfrute. Y no lo disfrutamos muchas veces porque no hemos reconocido el poder de la muerte, la sangre derramada en la cruz y la resurrección de nuestro Jesús, de nuestro amado Jesús, de nuestro Cordero inmolado. Pero yo busqué la palabra armonía y en la música, la armonía musical es la combinación de dos o más notas que dan por consiguiente un acorde, y el acorde
es esa oportunidad, esa estructura que genera emociones, que genera que suene bonito. El acorde es la progresión armónica adecuada. En el huerto del Edén había una armonía adecuada entre Dios y nosotros. Había una armonía total. Esa armonía se perdió la posibilidad de vivir en armonía con el Señor, de vivir en armonía con el Espíritu Santo. Ahora bajo esta naturaleza caída, nos cuesta vivir en armonía, nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta no pecar. Son sacrificios diarios que se deben de hacer para mantener la armonía entre la Trinidad de Dios, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y nosotros. Es una completa lucha, una batalla por generar una santidad, por vivir en una plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén se perdió la armonía, pero Cristo hizo un sacrificio completo, hizo un sacrificio que cuando terminó dijo, consumado es. La obra de este artista terminó, pero depende de tu vida y de la mía que podamos vivir en esa armonía, que podamos caminar en esa armonía, que podamos vivir en esa armonía, porque Jesucristo la recuperó para ti y para mí. Esa armonía se recuperó, esa armonía entre dos o más notas, entre dos o más personas se recuperó. Por eso el Señor vivía en armonía con Dios y con los hombres. Amaba a Dios y amaba a los hombres. Vivía en armonía. El Señor quiere que tú y yo vivamos en una armonía completa con Él, que podamos vivir en esa comunión, la armonía, el que vayamos juntos a todo lado, juntos a todo lugar. Y lo segundo que se perdió fue la justicia de Dios en nosotros. ¿Y cuál era la justicia? La justicia era Jesucristo en nosotros, porque en el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y el árbol de la vida era Jesucristo. Lo volvemos a ver en el Apocalipsis, donde dice que había un río y en medio de un río había un árbol, el árbol de la vida, y las hojas eran para la sanidad de las naciones y daba un fruto por mes, los 12 meses del año. Jesucristo se vuelve a ver en el mismo lugar para nosotros, se vuelve a poner en el mismo lugar en Él para nosotros. Esa justicia eterna que se perdió allá en el huerto, Dios no la devuelve a través de Jesucristo. Tú tienes justicia, tú puedes vivir en armonía y puedes vivir en perfecta comunión. Las pérdidas no son pérdidas. Si nosotros lo entendemos hoy, todo lo que se generó como una pérdida para que perdiéramos el disfrute en Dios, Jesucristo lo recuperó para ti y para mí. Él dijo, consumado es, lo hice todo. Ahora resta de nosotros que disfrutemos de su presencia, que caminemos en sus mandatos, que nos guardemos para Él, porque Él está dispuesto a entregarnos aún mucho más de lo que nosotros esperamos, para que podamos deleitarnos, disfrutar de su presencia. Así de que hoy mi deseo es que tú puedas disfrutar de la presencia del Señor, porque fuiste nacido, fuiste creado, pensado, creado en las manos de Dios para disfrutar, para que disfrutes de todo lo que Él hizo para ti y para mí. El Señor te bendiga y aprovecha, disfrútalo, porque fue creado para ti, pensado por ti, hecho por ti, puesto por ti. Todo fue por ti y por mí. Dios te bendiga.